Bueno, la palabra de Dios enseña cómo Moisés empezó a describir la creación. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moisés no simplemente se enfoca a hablar de la creación del universo. Moisés toma tiempo y espacio para explicar la creación de los astros, de las estrellas, del sol, de los océanos y de todos los animales y las especies que nosotros sabemos que existen. Pero si bien es cierto, aunque nosotros sabemos que Moisés solamente se enfocó en la creación de nuestro universo, estamos más que convencidos que Dios creó más de ahí. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. El apóstol Pablo dijo, porque en él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose a Jesús, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de él y para él. Lo que significa que Dios no solamente creó nuestro universo. Se cree que existen aproximadamente 1.5 millones de galaxias y todas esas galaxias tienen millones de planetas. Lo que significa que Dios invirtió tiempo en hacer una creación que tenía perfección. ¿Alguien dice amén? Pero en el verso 17 Pablo dice, aparte de que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, Pablo dice que él es el primogénito de toda creación. Y Pablo sigue diciendo, porque en él subsisten todas las cosas. Lo que significa que nosotros subsistimos en él. Más adelante Pablo le dice a Atenas, porque en él vivimos y en él nos movemos. Lo que significa que si subsistimos en él, él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por la cual estamos vivos y podemos respirar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia entiende que subsiste gracias a Dios, habrá menos arrogancia en la iglesia. Cuando la iglesia entienda que subsistimos por él, aprenderemos que no se trata de nuestras facultades, ni de mucho menos de nuestras cualidades y capacidades. Por más facultades que podamos tener, subsistimos en él. Si él no nos hubiera sostenido, ninguno estuviéramos de pie. Pero qué bueno que en él nos estamos moviendo. La preposición en significa dentro, lo que significa que estamos dentro de él. Por eso Pablo dice, porque nuestras vidas está escondida en Dios juntamente con Cristo. Y esto es importante porque cuando estás escondido en él, nadie te puede tocar. Pero Moisés sigue continuando hablando, pero me encanta lo que Moisés dice, porque cuando Moisés sigue hablando, Moisés habla prácticamente de una decisión que toma la deidad. ¿Cuál es la decisión que toma la deidad? En Génesis capítulo 2, verso 7, la deidad habla y dice, hagamos al hombre, ¿conforme a qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y esto es importante, me llama bastante la atención, porque la mayoría de las personas piensan que nosotros los seres humanos constamos de dos partes, y eso es cierto, pero es una teoría que es un poco pobre. La mayoría de las personas piensan que contamos con nuestro cuerpo y con nuestra alma, que es la parte psicológica. Pero si bien es cierto, el creyente no está compuesto solamente por su alma y por su cuerpo. Estamos compuestos por nuestro espíritu, alma y cuerpo. Lo que significa que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Presta atención. Y cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz ¿qué? Aliento. Y fue el hombre un ser. Ese término aliento de vida en el hebreo es shai.
Hay que tomar en cuenta que ese término chai no es plural. Ese término, no es singular, es plural. Lo que significa que cuando Dios impartió el aliento de vida en el hombre, el aliento de vida produjo dos tipos de vida en el hombre: la vida espiritual y la vida anímica. Ahora bien, cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre, cuando el aliento de Dios se fusiona con el cuerpo del hombre, el aliento de Dios se convierte en el espíritu del hombre. Pero cuando se consume la función del espíritu con el cuerpo, surge una tercera identidad, que es el alma del hombre. ¿Alguien está captando? ¿Alguien está captando? Pero es importante notar algo importante acá. Cuando Dios forma el hombre, chai, que es la palabra griega o la palabra hebrea, Dios permite a través de ese soplo de vida, surgen tres tipos de vida en el hombre. La primera vida es la vida Zoe, que es la vida espiritual. La segunda vida es la vida Suche, que es la vida del alma. Y la tercera vida es la vida Bio, que es donde proviene el término biología, que es la vida del hombre, la vida del cuerpo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Pero el término hebreo para referencia al espíritu del hombre es Ra. El término griego es Neuma. ¿Alguien dice amén? Entonces, el espíritu del hombre es la parte más noble del hombre y muere en la parte más recóndito del hombre. El alma es la parte más fuerte porque ambos elementos están funcionando en el alma. Tanto el espíritu como el cuerpo están funcionando, lo que significa que el alma es un eslabón y ambos tienen acceso a él. Me voy a explicar. El espíritu del hombre es como si fuera el supervisor de una empresa. El alma del hombre, el espíritu del hombre es como si fuera el gerente de la empresa. El alma del hombre es el supervisor y el cuerpo del hombre es el trabajador. El cuerpo no puede hacer nada por sí mismo a menos que el alma lo impulse a hacerlo. Pero el alma recibe instrucciones por medio del espíritu y el espíritu se lo comunica al cuerpo. Es por eso que tu cuerpo es un cascarón. Tu cuerpo no se mueve simplemente porque se mueve. Tu cuerpo se mueve porque es un esclavo de tu alma. De hecho, muchas veces hablamos de los deseos carnales, pero lo que realmente sienten esos deseos no es tu cuerpo, es tu alma. Pero como tu alma no puede satisfacerse por sí mismo, utiliza tu cuerpo para poder cumplir con esos deseos. ¿Alguien dice amén? Déjame decirla para que me pueda entender. Pero el espíritu del hombre tiene tres órganos principales. Número uno está la intuición. Diga conmigo, la intuición. La intuición es el cerebro del santuario interno. La intuición es el ADN de tu espíritu. Es donde se esconde prácticamente toda la información de ti. Pablo dice, ¿quién de los hombres conoce el espíritu del hombre o las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Aparte de esto, tu intuición tiene una característica peculiar y es que tu intuición es irracional. Me explico. Cuando tú recibes una información, tú tratas de poder filtrar esa información por medio de tus sentidos sensoriales para darte cuenta que es verdad. Pero por medio de la intuición, cuando tú recibes una información, tú no tienes que probar si es verdad, porque tú sabes que es verdad. Me explico. Hay la información que viene a tu espíritu por medio de la intuición. Tú sabes que algo es así. Tú no sabes cómo lo sabes, pero sabes cómo lo sabes. ¿Alguien me está cantando? El segundo elemento que tiene nuestro espíritu es nuestra conciencia. Diga conmigo, conciencia. Dios mío, déjame llevar el tiempo. Nuestra conciencia es esa parte de nuestro espíritu que tiene la capacidad de emitir un juicio y de poder emitir cierto juicio para discernir entre lo que es bueno y lo malo. Nuestra conciencia también es la parte emocional de nuestro espíritu. Nuestra conciencia, de acuerdo a Romanos capítulo 8, Pablo lo llama el testigo interno. Es como un pequeño semáforo que nos dice cuando algo está mal y cuando algo está bien. También nuestra conciencia es la voz de nuestro propio espíritu. Pero también nuestra conciencia puede elevarse. Para nuestra conciencia elevarse necesita nivel de luz. Diga conmigo, nivel de luz. Diga conmigo, nivel de luz. Si nuestra conciencia no tiene suficiente luz,
sobre un tema, nuestra conciencia no podrá juzgar el tema. Me explico. Para muchos evangélicos, las chicas, si se peinan o si se derrizan, prácticamente se están en pecado. Otros no lo hacen porque es legalismo, pero otras entienden que es pecado. ¿Por qué? Porque lo condicionaron para que pudiera creer esa verdad. Por eso Pablo, cuando estaba parado en el Sanedrín, la Biblia dice que él se fijó y vio prácticamente que habían dos grupos. Uno era el fariseo y otro era saduceo. Pablo estaba consciente que él vivió toda su vida como fariseo. Algunos creen que Pablo perteneció al Sanedrín. Es imposible, porque el Sanedrín solamente estaba compuesto por saduceos, no por fariseos. Los fariseos eran la casta más alta, los fariseos solamente tenían acceso a ser maestros y doctores de la ley, pero los saduceos tenían poder concedido de parte de Roma. Por tanto, Pablo se para y Pablo dice: he vivido en buena conciencia toda mi vida delante de Dios. Me explico. Era cierto, en cierta parte sí, en otra no. ¿Por qué? Porque Pablo no puede decir que ha vivido en buena conciencia delante de Dios toda su vida cuando arrastraba a los cristianos, lo obligaba a blasfemar, lo entraba en la cárcel. Pablo dice eso porque en ese tiempo, para él, de acuerdo a su conciencia, él estaba bien, porque él estaba defendiendo al judaísmo, y aparte de esto, él entendía que él estaba rindiendo servicio a Dios. Aparte de eso, nuestra conciencia se puede cauterizar. Ay, ay, ay. Cuando practicamos constantemente algo malo y nuestra conciencia no nos reprende, nuestra conciencia se encuentra cauterizado. Pero yo declaro esta noche que toda conciencia que el enemigo quiso cauterizar, la verdad que viene será rebelde. Número 3. En nuestro espíritu está el tercer órgano, que es la comunión. Diga conmigo: la comunión. Ay, Dios mío, dame tiempo. La comunión es la voluntad de nuestro propio espíritu para rendirse a una deidad. Por tanto, es por esa razón que Jesús le dice a la samaritana: Dios es espíritu, y los que adoran a Dios o al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que tu alma no puede, tu espíritu es el que puede rendirse a Dios. Hay que entender esto. Lo primero es que la fuente de existencia de tu espíritu es Dios, porque Él sopló que aliento de vida en ti. Por eso tu espíritu todo el tiempo necesita comunión con Dios para mantenerse activo. Tu alma no tiene ninguna comunión con Dios, porque la fuente de su existencia es la consumación de ambos elementos, tanto del espíritu y también del cuerpo. Es por eso que cuando el hombre peca, el alma del hombre adquiere una cualidad peculiar que se conoce como ser insaciable. Diga conmigo: insaciable. En el alma es donde se produce el vacío existencial, porque nadie puede saciar su sed. No voy a hablar del cuerpo. ¿Alguien dice amén? Pero el alma también. ¿Cuántos me están siguiendo? El alma también tiene 3 cualidades específicas. Número 1, está la mente. El mismo término griego para alma, psuche o psique, es el mismo término para mente. Nuestra mente está conectada con nuestra alma. Por eso cada emoción que nuestra alma siente repercuta en nuestra mente. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Número 2 está en nuestras emociones. Todos sabemos que nuestras emociones son reacciones automáticas que nuestro cuerpo experimentan frente a algún tipo de estímulo. Por eso nosotros como creyentes debemos aprender a drenar nuestras emociones, porque si no drenamos nuestras emociones no van a gobernar. Los evangélicos dicen: Dios no tiene emoción. Dios sí tiene emoción. Yo no tengo emoción, usted sí tiene emoción. Usted lo que debe aprender es a drenar sus emociones. De hecho, las cualidades del fruto del Espíritu, que es el amor, paz, gozo, benignidad, todos son emociones positivas. ¿Cuántos se están captando? ¿Cuántos se están captando? El tercer órgano de tu alma es la voluntad. La voluntad es la facultad que Dios le da al hombre para poder aprender a tomar decisiones. Lo que significa que Dios no creó al hombre como una máquina preprogramada. Dios creó al hombre para que pudiera tomar decisiones. Diga conmigo: decisiones. Diga conmigo: decisiones. Dios mío, denme agua. Den un aplauso a Jesús. Por eso, cuando Dios plantó a Adán en el huerto, número 1, le dio riquezas. Diga conmigo: riquezas.
Vamos, predica conmigo, diga conmigo, riquezas. Número 2, le dio compañerismo. Número 3, Dios le dio autoridad gubernamental. Porque Dios dijo, lo voy a poner en el huerto para que pueda gobernar. Señores, el huerto no era pequeño, estaba distribuido en 4 ríos. Estaba el Éufrates, estaba el Tigres y 2 ríos más. Y los 4 ríos abarcaban tanto parte de África como Asia. Aparte de que Dios le dio autoridad gubernamental, Dios le dio autoridad administrativa. Porque Dios le dio la facultad de poder administrar. Diga conmigo, administrar. Dios le dio poder intelectual. Señores, existen más de 2 millones de especies en la humanidad. Esto es sin contar las especies que están en los océanos, que nadie ha podido descubrir, y sin contar los miles de especies que han desaparecido. Y ningún zoólogo puede aprenderse a memorizar esos nombres. Adán no solo lo memorizó, Adán le puso el nombre a todo. Por tanto, Dios le dio, alabado sea el nombre del Señor, poder intelectual. Diga conmigo, poder intelectual. Dios le dio destreza física, porque Dios le dijo, tú vas a labrar el huerto. Presta atención, tú vas a labrar el huerto. Presta atención. Cuando Dios le dice, vas a labrar el huerto, cuando eso el hombre no había descubierto el fuego. Si el hombre no había descubierto el fuego, mucho menos podía utilizar el metal. ¿Con qué Adán iba a labrar la tierra? Alguna destreza física Dios le había dado a Adán para poder labrar la tierra. Pero a pesar de esto, Adán no sabía que había un peligro en el huerto. Y ese peligro que estaba en el huerto no era Satanás. El peligro que estaba en el huerto estaba dentro de Adán. Y ese peligro es el peligro del deseo. Por tanto, por esa razón Dios le dio instrucciones específicas para mantener la posición que le había dado en el huerto. Dios le dijo, te puse en el huerto, pero de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Había 2 tipos de árboles sagrados. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que era representación de la vida de Dios y de la vida eterna. Y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el alma que ahoga el espíritu del hombre y eleva el alma del hombre. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el alma que representa independencia. El árbol de la vida es el árbol que representa la vida de Dios. La gente cree que Adán era inmortal. No, Adán no era ni inmortal ni mortal. Adán tenía un cuerpo humano perfecto, necesitaba comer para subsistir. Si él hubiera tomado del árbol de la vida, entonces hubiera tenido vida eterna. Por eso cuando él peca, Dios lo saca del huerto para que no tome del árbol de la vida. ¿Alguien dice amén? Por tanto, Dios le dijo, el día que tú comas, diga conmigo, vas a morir. Diga conmigo, vas a morir. Pero prácticamente cuando Adán come, pareciera que Adán no murió. Hay 2 razones por las cuales Dios le dijo a Adán que no comiera. No fue simplemente para probarlo. Dios sabía que dentro de Adán había 2 tipos de vida: la vida espiritual y la vida anímica. Y Dios sabía que ese árbol iba a afectar su vida espiritual. Cuando Adán comió, aunque pareciera que no murió, automáticamente empezó a morir. Me explico, muerte en el sentido científico significa cesación de la vida, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual, muerte es separación. Por tanto, cuando Adán pecó, Adán no empezó a morir de afuera hacia adentro. Adán empezó a morir de adentro hacia afuera. Lo primero que murió fue su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando él pecó, su espíritu se desconectó con Dios. Entró en oscuridad y ya no podía escuchar la voz de Dios. Número 2, entró la muerte física. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora Adán muere espiritualmente, no tiene comunión con Dios y la muerte entra en su cuerpo. Presta atención, nadie podía redimir a Adán por varias razones. La expiación se hacía por el alma del hombre. Los ángeles no lo podían redimir porque los ángeles son espíritu. Dios tampoco lo podía redimir porque es un espíritu. La deidad ahora debería asumir la responsabilidad de redimir al hombre. Ahora Satanás dijo, vencí, tengo todo lo que yo quiero. Se necesitaba alguien que tuviera
hiciera un alma sin pecado. Nadie lo podía hacer porque Adán le transfirió la maldición del pecado a toda su descendencia. Pero lo que el diablo nunca se imaginó, Jonathan, fuera que la verdad se atrevería a convertirse en uno de nosotros, adquirir un alma y venir a cumplir con la demanda de justicia. El diablo dijo: lo vencí, lo tengo sujeto, lo tengo en el suelo, pero la verdad digo: lo voy a hacer. Ay, yo siento a Dios aquí, yo siento al Señor. Por eso Dios hace el primer pacto de sombra, que era prototipo del advenimiento del Mesías. Por eso mata un cordero en simbolismo de la venida de Cristo. Siempre he dicho que la historia de la redención precede a la creación. Dios no se inventó un plan porque el hombre pecó. Estaba en la mente de Dios. Antes de que el hombre pecara, estaba en los proyectos de Dios. Antes de que el hombre fallara, estaba en los proyectos de Dios. Por tanto, cuando el infierno pensó que había destruido la raza humana, alguien dijo: envíame a mí, que yo iré por él. Número 2. Está el pacto abrámico. Diga conmigo: el pacto abrámico. Antes de entrar al pacto abrámico, cuando Adán pecó, hay que entender que los tres elementos que forman el cuerpo, el espíritu, el alma y el mismo cuerpo, sufrieron algunas alteraciones. Por tanto, en el hombre se necesitaba 3 tipos de cambio. Diga conmigo: 3 tipos de cambio. Número 1, metaneuma, que es el cambio en el espíritu. Metanoia, metaneuma, que es el cambio en el espíritu. Por eso Jesús dijo, le respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Metaneuma, el cambio en el alma. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque habla de mente, acuérdese que su mente y su alma están conectados. ¿Cuánto están captando? Número 3, la metamorfosis, que es el cambio en el cuerpo. Sabemos que ese cambio no se va a producir hasta que esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántos se están captando? Por eso Dios ahora necesita tomar a alguien para escoger una nación. Cuando Dios mira, Dios no busca un justo, Dios busca a alguien que estaba en la brujería y la hechicería. Taré era un tipo que forjaba dioses ajenos, pero Dios puso sus manos sobre Abraham, porque aunque muchos lo habían visto como alguien estéril, como alguien sin futuro y como alguien sin capacidad, Dios estaba diciendo: yo tengo algo con ese anciano. Ese anciano no va a morir sin hijo, mi pacto lo va a alcanzar. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Dios podía escoger a un joven. Señora, ¿por qué Dios tiene que poner las cosas tan difíciles? Dios podía escoger a un joven y dar un hijo a Abraham temprano, pero Dios esperó que su capacidad cesara para que se pudiera entender que no se trataba de Abraham, sino que se trataba de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, presta atención, cuando Dios hace el pacto abrámico con Abraham, en Génesis capítulo 15, Dios sella el pacto. Quiero mencionar 2 tipos de pacto. El primer pacto es un pacto conocido como el pacto bilateral. Diga conmigo: bilateral. El pacto bilateral era un pacto que tenía condiciones, lo que significa que si 2 personas hacían un pacto, ambos deberían cumplir con cierta parte del pacto para que la promesa se hiciera realidad. El otro pacto era un pacto unilateral, donde solamente una sola persona tenía que cumplir con el pacto. Por eso el pacto que Dios hace con Abraham no es un pacto bilateral, es un pacto unilateral. Por eso cuando se hacían los sacrificios y se partían los animales en 2, si ambos pasaban dentro de los sacrificios, era un pacto bilateral donde ambos tenían que cumplir con el pacto. Pero si solamente pasaba un pacto a una sola persona, era un pacto unilateral.
unilateral. Por eso Dios sabía que Abraham no podía guardar el pacto, él sí, por eso lo durmió. Cuando Dios iba a hacer el pacto, la Biblia dice que Abraham entró en un sueño profundo. Entonces el fuego pasó por el medio del sacrificio. Ese fuego era Dios diciendo a Abraham: yo sé que tú no puedes cumplir con el pacto, por tanto el pacto no va a ser bilateral, porque en Egipto vas a mentir, en Egipto le vas a fallar, vas a tomar la gana y vas a cometer un error. El pacto va a ser unilateral, porque yo me haré responsable de que ese pacto se haga una. Dios sabe que tú no puedes, Dios sabe que tú no puedes fallar, Dios sabe que tú puedes pecar, Dios conoce tu humanidad. Por eso Dios le dice a Abraham: no se trata de mí, se trata de mí. Vamos a ser golosos ya. No importa las veces que tú hayas cometido un error, Dios sabe que eres humano. Dios hizo un pacto contigo y ese pacto, diga conmigo, es unilateral. Aleluya. Padre, gracias. Cuando Dios vuelve a Abraham, algo pasó. Dios le da una sentencia o Dios le da un anuncio. Dios le dice claramente que su pueblo será esclavo. Aleluya. Aleluya. Sí. Presta atención, Dios le dice: tu pueblo será esclavo 400 años. Diga conmigo 400. Diga conmigo 400. La Biblia dice que cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, Faraón empezó a oprimir el pueblo. Josefo dice en su libro Antigüedades Judías que Amrán, el padre de Abraham, tuvo un sueño. Dios se le apareció y le dijo: tendrás un hijo que será poderoso, su nombre será poderoso en la tierra, y también tendrá un hermano que será sacerdote. Levántame la mano. Cuando Abraham está desesperado, porque Abraham piensa que a su hijo lo van a matar, porque Abraham piensa que Moisés va a morir, la palabra de Dios enseña que Dios envía la ira del faraón, y el mismo faraón que quería destruir a Moisés es el mismo faraón que Dios utiliza ¿para qué? Para colocarlo donde, en el palacio. El sistema faraónico es el sistema del mundo que nos oprime. El sistema faraónico es el sistema que nos quiere destruir, que nos quiere drenar, que nos quiere matar, que nos quiere llevar en esclavitud. Pero te tengo noticia esta noche: aunque el sistema faraónico te quiera oprimir, tu oración va a subir delante del trono de la gracia. Pareciera que Moisés, lo voy a sintetizar, pareciera que Moisés hubiera fracasado. Dios le habla a Moisés, Dios, y Moisés regresa. Presta atención. Dios le dio señales a Moisés. ¿Qué Dios le dio a Moisés? Dios le dio señales. De las señales que Dios le dio a Moisés, Dios le dijo: toca el río con tu vara y el río se va a convertir en sangre. Pero como Faraón no quería dejar al pueblo, Dios le dijo: te voy a dar una 10ª señal. Presten atención en esa señal. Dios le dijo: el ángel de la muerte, el destructor, va a venir y va a matar a todos los primogénitos. Cuando Faraón recibe la noticia, días antes, Josefo dice que Faraón tuvo un sueño, y en el sueño vio una balanza extendida sobre todo Egipto, y en la balanza había un cordero, y el Faraón dice, según Josefo, donde estaba el cordero, la balanza se inclinaba. Cuando Faraón habló con los astrólogos y le dijo: no entiendo el sueño, los astrólogos le dijeron: un cordero va a destruir a Egipto. Faraón no estaba entendiendo. Por eso cuando Dios le habló a Moisés, le dio instrucciones, le dijo: pongan la sangre en los dinteles de la casa. Le dijo: maten un cordero. Presta atención. Primero le dijo: maten un cordero. Número 2 le dijo: pongan la sangre donde, en los postes de la casa y en los dinteles de la casa. La sangre no protegía a Israel simplemente porque degollaban el cordero, no, necesitaban cumplir con las instrucciones. Número 1, necesitaban poner la sangre en el cuenco.
donde que aunque había sangre no había protección. Necesitaban tomar la sangre desde el cuenco y tomarlo con un hisopo y ponerlo en los dinteles de la casa. No, que Dios no le digo póngalo en el umbral de la casa, porque si lo ponen en el umbral lo van a pisar. Y esa sangre era muy sagrado, esa sangre no se podía pisar delante de la mano, esa sangre no se podía pisar. Porque Dios me dijo eso, porque el destructor no podía discernir entre el justo y lo que era injusto. Solamente la sangre le hacía entender al destructor que en esa casa del justo. Por eso me gusta esto, porque aunque el faraón se creía el espíritu, aunque el faraón tenía gobierno, aunque el faraón tenía riquezas, aunque el faraón tenía posesiones, aunque el faraón tenía carro, el faraón no tenía la sangre por él. Y el destructor no respeta riqueza, el destructor no respeta posición, el destructor no respeta de nombre, él respeta a alguien que tenga la sangre. Yo tengo la sangre en mi casa, el destructor no puede tocar tus hijos, no puede tocar tu familia, no puede tocar tu finanza, no puede tocar tu matrimonio. La sangre habla. Los egipcios eran pobres, no, eran ricos. Los judíos eran pobres. La casa de ellos eran de barro, pero el destructor sabía que había sangre. No me importan las posesiones, no me importa la riqueza, me importa que la sangre del Cordero esté en mi casa. Levántame la mano. ¿Sabe por qué la sangre no va a funcionar para mucha gente? Porque no es que tú tengas la sangre, es que tú lo apliques de forma correcta. Hay gente que tiene la sangre en los dinteles de la casa, no, lo tienen en el umbral, lo están pisoteando. Y la sangre de Cristo, mientras tú lo pisotees, no puede ser funcional para ti. Necesitas poner esa sangre en el umbral de la casa, que simboliza tu espíritu y tu corazón. Y el diablo no te podrá tocar. Diga conmigo la sangre. Diga conmigo la sangre. Está en mi casa. Ese cordero, era prototipo de Cristo. Diga conmigo, era prototipo. Diga conmigo, era prototipo de Cristo. El último pacto es el pacto del Gólgota. Diga conmigo, el pacto del Gólgota. La Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de ¿qué? De mujer y nacido bajo la ley. Nosotros lo vemos como algo fácil, pero no era nada fácil. María, siendo una adolescente de 16 años comprometido con un hombre, salió embarazada. No había algo más deshonroso para un judío o una judía que las personas la tuvieran como una fornicaria. Usted lo ve como algo sencillo, pero no es algo sencillo. Yo creo que nadie tendrá un lugar en el cielo tan especial como ella. Número uno, porque Dios interrumpió su sueño. Dios tampoco le dio ninguna explicación. Cada vez que ella salía a la calle con el embarazo, decían, mira la fornicaria, la que tenía compromiso con José y ahora está en fornicación. De hecho, a Jesús todo el tiempo los judíos lo miraron como hijo de fornicación. No hay una vergüenza más fuerte para eso. Un día le dijeron, no decimos que tú eres samaritano y que tiene demonios. En pocas palabras, parece que María te concibió como un samaritano. Cuando Cristo nació, aunque era Emmanuel, Dios con nosotros, experimentó el rechazo. Para todo el mundo, él era hijo de una fornicación. Nadie lo aceptó como él era. Sus medios hermanos no creían en él. Su madre no lo comprendía. Lo amaban tanto en
en su ciudad que cuando él se paró en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo echaron de la ciudad y lo iban a tirar a un despeñadero. Por tanto, Cristo fue tan despreciado, fue tan desechado. Me parece que cuando el Padre dijo: envíame, cuando él dijo: envíame a mí, el Padre le dijo: te van a matar, te van a escupir, te van a bofetear. Pero él dijo: yo lo amo y lo voy a hacer por ellos. Nunca hizo un milagro tratando de probar su deidad. Todos los milagros que hizo, lo hizo por amor. Nunca hizo un milagro tratando de demostrar que era el Hijo de Dios. Todos los milagros que hizo, lo hizo por amor. El amor lo envió y el amor lo sostuvo. Yo he llegado a creer que en las cruces fueron los clavos que le dieron la fuerza para poder sostener sus manos y su pie. Yo he llegado a creer que fue el amor que lo sostuvo cuando los clavos los tenían prendidos en la cruz. Ahora Cristo es despreciado, pero diga conmigo: él sabía que tenía una asignación de parte de Dios. Cuando llega el tiempo del cumplimiento de Jesús, cumplir con la parte de su muerte sustitutiva, la palabra de Dios dice que él fue al huerto a hablar. Y un escritor dijo que había llegado a creer que en el huerto Cristo experimentó más agonía que en la cruz. ¿Por qué? Porque en el huerto él estaba anticipándose a la muerte espiritual. Aunque él vivió todo el tiempo en un mundo de pecado, el pecado nunca lo había tocado. Ahora, el peso de él saber que el pecado lo iba a tocar, eso lo deprimió. Y no simplemente lo deprimió, su alma entró en tanta angustia que los vasos capilares se le rompieron y empezó a sudar grandes gotas de sangre. Por eso hizo la oración de santificación y le dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Pero no hay otra forma de que yo pueda pasar ese proceso. Yo creo que si los ángeles no le hubieran fortalecido en el Getsemaní, no sé lo que hubiera pasado con él. Pero mientras él estaba en agonía, la Biblia dice que los ángeles vinieron y lo fortalecieron. Por tanto, antes de ir a la cruz ya la había vencido en el huerto. ¿Alguien dice amén? Por eso creo que en la cruz él no venció. En la cruz lo que hizo fue sellar la gloria que él tuvo en el Getsemaní. Cuando el diablo pensó que lo iba a vencer en la cruz, hace tiempo que en el huerto él había vencido. Cuando él está colgado en la cruz, yo escribí 10 cosas que él llevó por nosotros en la cruz. Número 1, llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades para que pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado y pasar de ser esclavo a ser hijo. ¿Cuánto dicen amén? Isaías dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue. Señor, no fue cualquier pecado. Cristo tuvo que llevar con todos los pecados que habían cometido en el pasado, en el presente y en el futuro. En la cruz, la fornicación, el pecado de la fornicación, Él lo llevó en su cuerpo. El pecado de la mentira, Él lo llevó en su cuerpo. El pecado del adulterio, Él lo llevó en su cuerpo. Por tanto, no era fácil. Número 3, Cristo asumió una corona de espina para impartirnos la corona de vida eterna. Alguien dice amén. Número 4, se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos en su riqueza. La Biblia dice, hablando Pablo: acordémonos de Cristo Jesús, que aún siendo rico se hizo pobre para que nos fuéramos enriquecidos en su pobreza. Número 5, experimentó desnudez en la cruz para que nosotros fuéramos revestidos de su gloria. Alguien dice amén. Número 6, experimentó la muerte espiritual para que nosotros pudiéramos recibir la vida de nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento. Me explico. Cristo experimentó 2 tipos de muerte en la cruz. Cristo murió en la misma forma que Adán, de adentro hacia afuera. Me voy a explicar. Cristo no tenía pecado, número 1, porque no tenía la herencia del pecado original, número 2, porque nunca pecó. Pero ¿qué pasa? Cuando Él está en la cruz y el Padre pone todo el pecado de la humanidad sobre Él, que el Padre lo convierte en pecado, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, su espíritu murió. Diga conmigo: su espíritu murió. Diga conmigo: su espíritu murió. Lo que significa que su espíritu tuvo desconexión con el Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén?
De hecho, el cuerpo de Cristo era un cuerpo perfecto, no era mortal ni inmortal. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la doy y la vuelvo a tomar. Pero el día que el Padre lo hizo pecado por nosotros, su cuerpo se hizo mortal y por eso lo pudieron matar. Número 8, se hizo maldito por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la maldición del pecado. Habrá alguien que diga amén. Número 9, experimentó el rechazo para que nosotros fuéramos hechos aceptos en el amado. Aleluya. Si tú fuiste rechazado, Él también fue rechazado. Por eso cuando Él está en la cruz, Él dice, Eli, lama sabachthani. El Padre lo abandonó porque la demanda de justicia no le permitía al Padre estar con Él, porque estaba cargando todo el peso del pecado. Por tanto, Cristo se sintió rechazado. Nosotros no hemos sentido rechazados, pero nunca por Dios. Pero Él se sintió rechazado por su propio Padre. Se sintió abandonado. Alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. Número 10, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. En pocas palabras, Dios convirtió a Jesús en pecado por nosotros para que fuéramos la justicia de Dios en Él. Esto es importante. Justicia no simplemente es un concepto teológico. Cuando la Biblia dice que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él, lo que significa que a nuestro espíritu Dios imparte justicia. Justicia es la capacidad de estar en la presencia de Dios sin sentimiento de pecado. Es por esta razón que cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve la justicia de Dios en ti. Es por esa razón que debes sentirte digno, no por tus propios méritos, sino porque Él te hizo digno. Por tanto, tú puedes pararte en la presencia de Él sin sentimiento de pecado, porque tú eres la justicia de Dios en Él. ¿Cuántos están captando? ¿Cuántos están captando? Cuando Jesús murió, su espíritu descendió al inframundo. Pedro, hablando de su cuerpo, dice que no permitió que su carne viera corrupción, ni que su alma fuera dejado en el Hades. Pablo, hablando de Jesús en Efesios capítulo 4, verso 9, habla de que Cristo, antes de subir por encima de todo lo alto, primero descendió. La razón por la cual el Espíritu de Cristo descendió al inframundo era que Cristo, diga conmigo, Cristo no murió la muerte de un justo. ¿Usted sabía eso? Cristo murió la muerte de un pecador, aunque Él era justo. Por tanto, como Él murió la muerte de un pecador, lo correcto era que su espíritu descendiera al inframundo. Por tanto, cuando su espíritu desciende al inframundo, parece que los principados dijeron, lo tenemos apresado, lo tenemos agarrado. Alguien dice amén, pero de repente pienso que el infierno tembló. Los principados se asustaron porque se dieron cuenta que quien había descendido al inframundo no era un pecador, era un justo. Diga conmigo, era un justo. Por eso cuando el infierno lo quiso retener, alguien dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Alguien dice amén. Cuando el infierno pensó que lo iba a detener, cuando era un justo, Cristo se levantó victorioso de la muerte. Por eso, aunque murió como un cordero, resucitó como nuestro gran sumo sacerdote. Diga conmigo, resucitó como nuestro gran sumo sacerdote. Significa que si resucitó como nuestro gran sumo sacerdote, la primera labor de Cristo era presentar su sangre para sellar el pacto de la gracia. Y es por eso que el autor de los Hebreos dice que Él no entró en el santuario hecho de mano, sino en el santuario celestial. Cristo entró con su propia sangre para inaugurar el pacto de la gracia. Cuando Él entró como sumo sacerdote, me parece que Él no podía entrar, porque Él era de la descendencia de Judá, y de acuerdo a la ley solamente los levitas podían pertenecer al sacerdocio. Lo que el infierno no sabe es que cuando Él murió, el velo se rasgó y el sacerdocio levítico se terminó. Por tanto, aunque Él no podía entrar porque era de la tribu de Judá, alguien me parece que dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Levántame tu mano. Por eso entró, presentó su sangre al lugar santísimo, no solamente para sellar el pacto de la gracia, sino para borrar
la conciencia de la rebelión que Lucifer hizo en el cielo. Vamos, levanten la mano. Alguien puede levantar la mano. Casi estoy terminando. ¿Cuánto están captando? ¿Cuánto están captando? ¿Cuánto están captando? Por eso el arma más letal del enemigo es la culpa. Diga conmigo la culpa. Vamos, repítalo, diga conmigo la culpa. Diga conmigo la culpa. Repítalo conmigo, diga conmigo la culpa. El enemigo es experto culpando. Pero a veces nosotros caemos en ese nivel de culpabilidad porque desconocemos lo que la sangre hizo por nosotros. Levánteme la mano. La sangre solamente tendrá efecto, así como la analogía que yo presenté del padre que tomaba la sangre desde el cuento y lo colocaba al dintel de la sangre. La sangre de Cristo no tiene efecto hasta que nosotros seamos capaces de testificar lo que ella ha hecho en nuestra vida. Por tanto, cuando el enemigo viene a acusarte, número uno, recuerda que la sangre te limpió de todo el pecado. Por tanto, si la sangre te limpió, el enemigo no te puede tocar. Habla de que diga amén. Número dos, la sangre te perdonó. Si la sangre te perdonó, tampoco el enemigo te puede culpar. Levántame la mano. La Biblia dice, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de qué, de todo pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, esa sangre nos limpia. Pero Juan dice claramente, primero él dice, si tenemos comunión uno con otro, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo, lo que significa que la comunión es bidireccional. Primero comunión con tu hermano y luego comunión con Dios. Alguien dice amén. Y número 4, voy a terminar. La sangre nos justifica. Diga conmigo, la sangre nos justifica. El mundo nos culpa. El mundo nos hace ser culpables. Pero la Biblia dice que Él es el que justifica a aquel que tiene la fe en Jesús. Cuando el diablo te quiera culpar, acuérdate que la sangre te justificó. Ahora puedes pararte delante de la presencia de Dios sin sentimiento de pecado, como si fueras justo. Hay alguien que está captando. Hay alguien que está captando. Por ende, el propósito del enemigo siempre es acusarlo que de día y de noche, dice Juan. Pero Juan termina diciendo, pero ellos me han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Te tengo noticia en esta noche. No importa qué tan difícil sea la situación, hay victoria en esa sangre que se derramó en el Gólgota. Mira conmigo, hay victoria en esa sangre que se derramó en el Gólgota. Cuando el enemigo te quiera culpar, tienes prueba con la sangre. Cuando el enemigo te quiera pertenecer como alguien que no está limpio, mire, la sangre me limpió. Y yo vivo de acuerdo a lo que la sangre hizo por mí. Así que solamente quiero decirte esta noche, la sangre de Jesús no es cualquier sangre. Es a través de esa sangre que experimentamos el nuevo nacimiento y la vida de Dios vuelve a vivir en nuestro espíritu. Y ahora somos nueva criatura. Por eso la Biblia dice que nos hizo ser participantes de su naturaleza divina. Lo que significa no somos solamente hijos por adopción. Significa que Dios impartió vida a nuestro espíritu. Lo que significa que Él nos dio a luz. ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano. Por tanto somos hijos. Nadie nos puede culpar porque su sangre nos limpió. Amén. Que diga amén. Denle un aplauso a Jesús. Póngase sobre su pie. Ya nos vamos. Levante sus manos que ya nos vamos. Levante sus manos que ya nos vamos. Que donde está y que donde tú estés ahí, dé gracias, Señor, por su sangre. Dele gracias por su sangre derramada en la cruz. Levante sus manos y dele gracias por su sangre derramada en la cruz.
Dele gracias porque por medio de esa sangre tenemos paz para con Dios. Dele gracias porque por medio de esa sangre hemos sido justificados del pecado. Dele gracias porque nos ha limpiado con su sangre. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias porque tú nos has limpiado. Gracias porque tú nos has redimido. Gracias porque nos has puesto en lugar. Todavía hay poder en la sangre.
está rompiendo cadenas, Dios mío, que se... La mano de Dios está rompiendo cadenas. Me dijeron pruebas del tiempo que tiene ¿verdad? Yo siento la mano de Dios aquí rompiendo cadenas. Vaya pensando. Hay maldición de la mujer esta noche. Hay maldición de la mujer esta noche. Jesús, que no conoce a Jesús todavía. Y que se queda ahí, que se vaya.